La verdad que es un gusto. Estamos acá nuevamente desde el ex oriental, en pleno corazón de la ciudad de Panamá, en este club de lectura abierto de Panamá, creciendo juntos en nuestra sesión mensual de noviembre. Y por supuesto, tenemos que hacer honor a la patria con cuentos de escritores panameños. Hoy escogimos a uno que para muchos de nosotros quizás no era conocido, pero nos vamos a dar cuenta que tiene un estilo muy interesante, bastante bueno, y no nos va a dejar decepcionado a ninguno de nosotros la sesión de esta mañana. Así que les voy a pasar, por supuesto, que a Rafael, quien va a estar hablando un poco acerca de esos dos autores que escogimos hoy. Un autor alemán, autora alemán, y un autor panameño. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder compartir este momento. Soy Rafael Candanedo y elegimos para este mes a Enrique Chuez. Él es una persona que tuvo una vida muy dinámica. Murió en 2021 y había nacido en el 34, o sea, murió a los 80 y tantos años. Enrique Chuez, él se crió en El Chorrillo, vivió mucho tiempo allí, hizo todo el tipo de actividades que hacen los panameños que viven en El Chorrillo. Fue pescador, fue estibador, fue ayudante de cocina y después estudió en el Instituto Nacional y en la Universidad de Panamá estudió filosofía. Incluso estuvo un tiempo en Madrid, en la Universidad Complutense, estudiando cursos de doctorado en filosofía. Sin embargo, su gran legado a Panamá es su literatura. Él escribió varias novelas, escribió varios cuentos, y este escritor que ganó en 2016 el premio Miró en novela, escribió también ficción y realidad sobre la invasión de 1989. Enrique Chuez es uno de los autores que nosotros tuvimos pues la oportunidad de leer algunos de sus cuentos, y también de una escritora súper talentosa que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2009. Ella es alemana, nacida en Rumanía. Ella es Herta Miller, y de ella tuvimos pues la oportunidad de leer dos cuentos. Es un estilo, son dos estilos realmente cautivantes, tanto el de Enrique Chuez, panameño, chorrillero, y después se radicó en la Chorrera, y el de Herta Miller, que nació y se crió en Rumanía, no obstante pues de cultura alemana y ganadora del premio Nobel. Me gustaría pedirle a nuestros colegas del Club de Lectura Abierto de Panamá que comencemos primero una ronda con sus perspectivas, sus percepciones sobre los cuentos que leímos de Enrique Chuez, y que sea pues breve, y después podemos pasar una segunda ronda y después ir a Herta Miller para ver también la perspectiva alemana. Siempre es bueno leer un autor panameño, un autor no panameño, porque así uno compara los estilos. Y finalmente nosotros somos seres locales y también somos universales. Magdiel. Sí, creo que podemos empezar entonces por Rosa. Ajá. Sí. Buenos días. Encantada nuevamente de compartir esta sesión. Y bueno, yo particularmente soy Rosa Maviedo. Los cuentos de Enrique Chuez, la verdad es que me parecieron fascinantes. Desaparecido y La Mecedora. Creo que ambos tienen mucho de lo autóctono panameño, lo que hemos vivido, nuestras vivencias. Desaparecido, pues nos ubica en una época difícil, la época de los desaparecidos en el país. Y narra, voy a hacer una analogía de ambas lecturas, narra ambas lecturas desde la perspectiva del niño. Y es el niño el que está en este momento hablándonos sobre sus vivencias en Desaparecido, pues lo que siente cuando desaparece, o sea, llevan a su padre, lo desaparecen y nunca más aparece. Y la verdad es que me hizo, es una novela, un cuento corto, pero que no le falta nada, o sea, está tan completo, tiene tanto contenido y tanto sentimiento, que al final uno queda, como se dice, sumido en la trama y realmente conmovido, porque
Este niño narra esa impotencia, narra su perspectiva cuando dice han pasado 5 programas de Popeye y mi padre aún no regresa. Y al final él dice, tengo que tirarme, veo la ventana y tengo que tirarme porque es la solución que él encuentra. Entonces es un niño que está narrando su situación, su vivencia tan terrible y busca esa solución, pues no encuentra otra a la situación que está viviendo con su madre en ese momento. Entonces creo que en una narración muy sucinta pero muy completa, Enrique Schütz nos hace conocer esa vivencia o esa experiencia tan trágica que pues esperemos nunca se repita. Y en La Mecedora sentí esa narrativa de los haitianos que ingresaban a Panamá con la construcción del canal, puede ser, y que está narrando pues esas costumbres de esa población, de esa pareja, en este caso una pareja, y de ese niño que se inserta en esa vida de esa familia, pues pasa por formar parte de ella, y cuando muere pues el personaje esposo de... ¿Cómo se llamaba la señora? Caroline. ¿El nombre? Caroline. Cuando muere Caroline, que la asumo como una dama pues hermosa, muere el esposo de Caroline, entonces pues entiendo que de cierta forma pues ella llena el espacio o el vacío de su esposo con el niño, y vemos ahí una situación un poquito pues compleja, pero que es una realidad, ¿no? Es un tema que también nosotros hablamos que debemos analizar también, porque es una realidad y no podemos tampoco evadirlo y decir pues no existe, ¿no? Entonces este niño, los padres se percatan de la situación y lo alejan de ese núcleo, sin embargo él participa y forma parte pues de la vida de Caroline, y Caroline lo pasa a ver como si fuese él el reemplazo de su esposo, lo que es algo pues de una situación bastante compleja. Entonces lo dejo ahí, son los primeros comentarios de estos 2 cuentos, pero maravillosos. Nos trasladó el sentimiento. O sea, el sentimiento se siente, llega, pues se interna y es imposible pues aislarse de la historia y analizarla. Paso la palabra. Sí. Gracias. Soy Ixel Mecot y concuerdo con muchos de los planteamientos aquí de la compañera. Y quiero llamar la atención que Desaparecido se escribió en 1984. Fue en el periodo, estaba la dictadura en pleno apogeo. Entonces, ahí se está narrando, el contexto es una situación que vivió Panamá. Y claro, desde la voz de un niño. Y yo aquí me di cuenta que el niño porque cuando hay que ver también de qué edad tiene ese niño, porque para el niño él es el responsable de todo y él es el que tiene que dar la solución. Entonces, el sacrificarse es una manera de poder terminar lo que es el sufrimiento de su madre. Entonces, eso, y concuerdo con todo lo anterior, es el aporte que tengo adicional a lo que se ha dicho. En cuanto a La Mecedora, es el despertar sexual de un niño, de un adolescente, y narrado desde la perspectiva del adolescente. Entonces, aquí veo la grandeza del autor, cómo él puede narrar desde otra edad un hecho que pareciera, porque todo el mundo va a narrar una situación de acuerdo a nuestra edad, pero el ponerse en voz de adolescente, ahí yo veo lo magistral del autor. También él nos va dando pistas a lo que estamos narrando, y claro, en un contexto, por eso que me gustó cuando escuché que ya entiendo que de dónde, porque él vivió en el Chorrillo, o sea, él está poniendo su lugar de nacimiento y lo está haciendo que nosotros vivamos esa experiencia. Y claro, el despertar sexual desde una mujer mayor con un adolescente, como él lo está experimentando en ese momento, sin entrar a emitir juicios. Me parece ambas cuentos son muy panameños y están muy bien escritos. Gracias. Mi nombre es Eneida Ferrer y yo me uno a todo lo que conversaron, lo que ya hemos conversado, y en realidad lo que me ha llamado la atención es que en cuentos tan breves es como si hubieran dibujado la escena, es como ver una película.
En la parte del desaparecido definitivamente la podríamos ubicar en cualquier país del mundo que está en una situación de este tipo. Inclusive yo cuando lo leí primero, que después dije, no, esto tiene que ser referido a Panamá, me situé en cualquier libro de la época de la Unión Soviética o las dictaduras castristas, etcétera, etcétera. Pero igual que señalaron mis compañeras, lo importante en esta, o lo más valorativo, es el hecho que se valora a un adolescente. Y eso es increíble. Y sobre todo, como acaban de señalar, en el rol de que ya la vida estaba compleja, entonces él no podía de alguna manera apoyar a su mamá, y el apoyo era también me desaparezco, no vaya a ser que mi mamá entonces se pase mucho tiempo preocupada por esas situaciones. Las personas que hemos vivido todas estas situaciones, yo viví en Argentina, conocí muy de cerca también el problema de Chile, la verdad que me situé inclusive en mis propios miedos, porque yo viví esas situaciones. Y nosotros cuando teníamos que estar adentro de las universidades o no, algún compañero se lo llevaban, ya eso era una catástrofe. Esa noche nadie dormía, porque si estábamos nada más en el listado de ellos, porque éramos amigos, porque nadie sabía que la otra persona estaba militando. Todos éramos amigos nada más dentro de la universidad. Pero vivimos esas situaciones. Y la verdad que tengo que reconocer que salió mi miedo. Es una cosa que tengo que trabajar mucho, porque no siempre mis hijos me dicen, pero es que tú sientes ese miedo, sientes miedo cuando hay bombas, sientes miedo cuando hay todas estas situaciones, y yo digo, no, si yo estoy protegida. Pero en realidad esa situación para mí es un relato que me llegó muy de cerca, pero hay que señalar que me llegó porque era como vivirlo. La descripción de él es maravillosa. Y para agregar algo nada más a lo de la mecedora, porque las compañeras han descrito muy bien eso, uno me ubicó en la época canalera, que de repente en Panamá no le metemos tanto a toda esa transformación que como país tuvimos que vivir ante ese, bueno, y estamos cerca de las situaciones que estamos viviendo ahora mismo también, esas transformaciones históricas que tenemos que vivir los países. Entonces está muy relatada esa parte inclusive el relato que ahora comprendo cuando Rafael señaló pues la vida del propio escritor, ese relato del barrio, que hasta los perros tan flacos, pues. O sea, y dentro de eso, la maravillosa experiencia de este muchacho, porque en realidad es un relato muy fantástico, hay mucha fantasía en la forma de relatarlo, y algo que debió ser relatado como algo, no sé, un pecado capital, como pasó con los papás, que entonces lo separan de Caroline. En cambio lo viven más como un relato, no sé, como cosas que nos describe García Márquez y eso, que la cosa se vuelve como un relato mágico y de repente te transformas, te pasas de lo moral y ético y te transformas en que en realidad tanto el adolescente como Caroline pues estaban viviendo una experiencia de amor. Esas vinculaciones que no sabemos entender a veces como sociedad y que castigamos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Soy Rafael Candanedo y comparto mucho lo señalado por mis colegas. Y bueno, primero que ambos cuentos tienen una gran ambientación. El autor tiene una capacidad enorme para llevarnos a su lugar. Creo que de alguna manera lo acaba de decir Eneida. Hay una especie de hilo conductor cinematográfico. O sea, usted va viendo allí las diferentes acciones. En el caso de Desaparecido, no sé, lo tengo que relacionar con el disco Siembra, que estaba en esa época, el disco, larga duración en esa época de Rubén Blades, el álbum, que justamente tiene una de las canciones que ha desaparecido. Cuando este cuento es escrito por Enrique Chuez, está de moda y estamos nosotros en un ambiente de desaparecidos, como muy bien decía Neida, no solo los nuestros de aquí, sino los de los otros países, los de Centroamérica, a los que se refiere Rubén Blades, a los de Sudamérica también, en Siembra.
y uno siente realmente ese miedo, siente ese terror cuando están allí los vehículos que están vigilando el área, y en algún momento, creo que al final se relaciona lo que es desaparecer y morir. De repente es mejor morirse que desaparecer, porque el desaparecido nunca sabe dónde llega. Y me gusta también, aparte de la ambientación, esa relación entre que el autor pues teje entre la madre y el muchacho, que también es un adolescente. En el caso del otro cuento, que tiene bastante de erotismo, de sexualidad, y no solo eso, hay toda una ambientación, o sea, hay un retrato de un Panamá que no solo es el de los criollos, es el de los afrontillanos que vienen. Es más, el héroe el héroe del cuento que muere, él está anclado a su mujer, que es Caroline, y también a Jamaica, de donde él procedía. Él está anclado y en varias ocasiones se refiere a eso. Finalmente él fallece, y el cuento se llama La Mecedora, ¿no? Porque el otro se sentaba en la mecedora, es así. Y finalmente él muere, y Caroline queda teniendo esta relación, y contada por él mismo, en primera persona, por este adolescente, que termina de alguna manera reemplazando pues desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de los afectos, termina desempeñando pues ese papel, siendo adolescente, siendo una de sus primeras experiencias como adolescente, experiencias sexuales, y finalmente él termina ante la imagen de Caroline y ante la de él mismo, reemplazando pues el papel del señor que estaba ahí en la mecedora, ¿no? Entonces, realmente una maestría. Algo que me llama la atención también mucho de Enrique Chuez es cómo él consigue narrar a partir de la interpretación. Él crea los contextos, pero interpretando. Maneja no solo la descripción, que es buena, la narración también, pero al mismo tiempo la interpretación, cómo interpreta los hechos. Y eso lo vemos muchísimo en el que es ambientación y al mismo tiempo interpretación en el cuento donde ambienta el tema de Chavo del Ocho, ¿no? El Chavo del Ocho, cómo lo relaciona y lo teje con lo que se está viviendo en ese momento, pues de desapariciones, de represión, de tristeza pues política y moral. Gracias. Bueno, yo no me presenté antes, soy Magdiel Torres. La verdad, Enrique Chuez fue una lectura que me disfruté, pese a que desaparecido. Inmediatamente la relacioné con la invasión. No la viví, pero algo en mi subconsciente y lo que recuerdo que me han contado quienes sí la vivieron, me trajo esa escena, y que posiblemente vivió no solamente uno, sino varias familias panameñas. Y luego, escuchando un poco lo que mencionaba Rafael al principio de las vivencias de Chuez, pude entenderlo, ¿no? Que quizás lo que él intentó fue recrear de alguna u otra forma la manera tan abrupta en la que se daban los hechos en medio de esa dictadura militar, y narrada sobre todo desde un niño que lo ve desde esa perspectiva de dolor, al no saber qué hacer, y pese a que fue muy corta, creo que reúne todos los elementos como para que pueda impactar al lector. Con respecto a La Mecedora, fue un cuento que en lo particular me disfruté muchísimo, porque son esas imágenes del barrio, y algo que me llamó mucho la atención fue, más allá de Caroline, la figura del viejo de la mecedora. Y bueno, recientemente que tuve la oportunidad de estar en Jamaica, me di cuenta también de ese vínculo que comparte Panamá con esa isla caribeña, conectándose a través del Canal de Panamá, que también es mencionado en el cuento, cuando menciona que el viejo de la mecedora trabajó en la zona. Y
algo que remarqué aquí fue que, cito textualmente, eran los tiempos en que teníamos la mirada con la costumbre de ver al viejo jamaicano en la mecedora que estaba en el balcón. Creo que todos tenemos una imagen de niños de alguien del barrio que destacaba. Entonces eso fue como lo que me emocionó al principio, tanto que dicen lo que les llamaba la atención. Y claro, todos los elementos del barrio que sin decirlo ya sabía yo que estaba o en Santana o en El Chorrillo o en Caledonia, pero uno de esos lados por, claro, la arquitectura que señala, las casas de madera, que todavía persisten esas casas, en El Chorrillo particularmente. Y luego, algo que también me gustó mucho fue cuando menciona Chuez, y las bocas violentas iban preparando el pecado en la piel de los adolescentes que ya empezaban a meterse en la vida como en unos pantalones rotos y pesados. Una forma muy interesante de relatar lo fugaz de la vida y cómo a medida que uno va creciendo se va metiendo en ese papel de adulto con, digamos, distintas percepciones y visiones de la vida. Y dice, y de pronto una mañana sin darse cuenta, ya tenía el áspero oficio de hombres y se tiraban al tiempo sin moverse del barrio que los tenía amarrados como una maldición. Y habla mucho también de la perpetuidad de muchas cosas que todavía persisten. Esto lo pudo haber hecho Chuez hace mucho tiempo y uno va al barrio y sigue viendo lo mismo. Y aquí, ya para terminar, porque me encantaron estas frases, dice, de ellas aparecía su cuerpo voluminoso cargado de redondeces, irrumpiendo en la tarde de la calle que tenían sus mismas gentes, esto me gustó, paradas en los mismos lugares, se recostaban sobre los postes gastados y ahí se quedaban hasta que sentían morirse y luego los hijos los reemplazaban hasta que vinieran sus nietos. Sí, los postes se quedaban, eso me mató, porque siempre uno va al barrio y hay un tipo ahí en el poste. A lo mejor los papás y los abuelos estuvieron en ese mismo poste. Así que eso me fascinó. La verdad que hecho es maravilloso y no pude leerlo sin esbozar alguna sonrisa en alguna ocasión. Bien, bueno, buenos días, soy Octavio Castillo. Bueno, ya ustedes han dicho bastante sobre los dos cuentos. A mí el desaparecido obviamente me trasladó a un estadio político que se vivía en 1984, yo todavía era un adolescente allí, pero sí nos retrotrae a esa época y obviamente, como decía Rafael, al relacionar el programa de Kiko, obviamente nos marca ahí la época en la que estaba. Y también lo que me llamó a mí la atención de Desaparecido es que lleva a la persona, que era en este caso el niño, a pensar en el suicidio como una salida al impacto que le provocó la situación en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente también me ubiqué en el barrio del Chorrillo, cerca de la comandancia y todo este tipo de situaciones que se daban en esos momentos, porque se vivía una supuesta dictadura para algunos y una menos dictadura para otros, ¿no? Y en la de la mecedora, igual que como dijeron ustedes, como también dijo acá el compañero Magdiel, yo me trasladé a un escenario de una película en la Bocatán, totalmente en la parte negra de nuestro Panamá, que vino con el canal. Es una historia que de repente, por estar estigmatizada en ese momento, alguien no la contaba. Él magistralmente describía y nosotros nos imaginábamos a Caroline como la negra del barrio, despampanante. Y obviamente el joven que entra, como dijo Magdiel, entra en esas aguas que de la vista, y como dijo Eneida, llega un momento en que pasamos de lo moral a lo normal en el devenir de la vida, ¿no? Entonces
lo relatamos de esa forma, ya perdemos esa rigurosidad de lo pecaminoso. Bueno, me gustaría que pasáramos ahora a Herta Müller y de repente, al final podemos de repente hacer alguna conclusión con Choes o en general, ¿no? Lo que quieran. Así que vamos ahora con Herta Müller. Ella nació en Rumanía y de origen alemán y Premio Nobel de Literatura en 2009. Adelante. Igual me llamó la atención que también las lecturas de esta autora también son narradas desde la perspectiva de los niños. Entonces me llamó la atención que las 4 lecturas tienen comparten esa característica. En Müller observé un desarrollo maravilloso de lo que sería la descripción de los escenarios, la descripción de los elementos, porque por ejemplo en La Ventana, donde vemos un escenario a pesar de que es en Alemania, me trasladé a Panamá, lo que nunca me he empollerado, se vio una fotografía hermosa, la figura de cómo se empollera la dama, las faldas, las capas, el encaje, o sea, ella le da vida a cada elemento, y la cuarta falda, la tercera falda, de manera que nos narra ese escenario y uno se lo tiene que imaginar a esa niña empollerada y en una danza donde, aparte de los elementos que describe tan detalladamente que uno los visualiza, describe pues, los sentimientos, las emociones, y yo aquí observo pues, una narración donde la niña, no me imagino una adolescente, está también experimentando, pero mentalmente, sus emociones sentimentales, porque ella está bailando con un parejo, pero ella está viviendo un escenario se imagina una película con el otro jovencito que es el que a ella le atrae. Entonces, ella vive esa emoción, pero la vive en su mente. Entonces, es maravilloso. Igual ella observa a su mamá y hace una referencia aquí de las características de la madre, pero de una manera que caramba, tanto detalle. O sea, la trama es sencilla o un poquito compleja porque nos narra lo real con lo psicológico, pero a su vez tiene tantos elementos tan abundantes que guau. Y en Peras Podridas vemos ese significado o esa conjugación de elementos también magistral, ¿no? O sea, cómo narra, cómo nos describe el panorama, el paisaje. Hay una parte que me quedó como poética, que dice que la noche está devorando las montañas, devorando las piernas, desaparece la persona a través de la noche y dice, yo me muerdo los labios para que la noche no me deje sin boca. O sea, es la descripción que nos hace que podemos ver nosotros cómo la noche va cubriendo pues, el espacio, ¿no? Tenemos aquí también un elemento donde yo interpreto que Peras Podridas se refiere a eso que catalogamos nosotros en un momento dado como pecaminoso o como indebido o incorrecto. En este caso, observo, la trama nos habla de 4 o 5 personajes, donde el padre de este niño, que no sabemos qué edad tiene tampoco, ni se menciona el nombre, viaja con la hermana de la esposa y parece ser que tienen ellos una relación conocida por la esposa, y es lo que el niño cuando pues describe en su narración de lo que está pasando o aconteciendo, califica como peras podridas. O sea, aquí hay algo que yo veo como, he visto cosas desagradables, he visto cosas indebidas, ¿no? Igual también la madre también pues cuando indaga sobre qué hicieron, me da a entender pues que tiene conocimiento de lo que está pasando, pero también es como una realidad que ella admite, es una realidad admitida, pero que para los ojos de este niño que narra es pecaminoso, y es lo que él dice, peras podridas. Rescato la abundancia descriptiva de esta autora, que sin lugar a dudas pues nos traslada en el escenario pintoresco. De verdad que maravilloso. Gracias. Gracias. Bueno, para mí, la señora Müller no fue una lectura de una sola leída. O sea, esto es, aquí hay mucho lenguaje poético, se explora la parte sensorial, hay mucho lenguaje de código,
La primera, en la de la ventana, ¿sí? Hay una danza y uno va danzando en el enredo de la danza, porque hay un momento en que... En el enredo de la falda. Y de las faldas y de lo que siente la muchacha. Y hay varios momentos. Y al final, a mí el final, que como buen elemento de cuento, me sorprende, porque la mamá, yo nunca pensé que el final iba a ser de esa manera. Yo entendí que la niña la agarraron y la regañaron por andar lo que andaba. Esa fue la lectura que le di, pero esa fue una lectura breve. En cambio, y tiene que ver con la sexualidad de una joven. Pero la otra, la de peras podridas, yo creo que la próxima vez que yo veo una pera podrida, ya se quedó en mi mente grabado el concepto. Y yo creo que eso es otra cosa, otro atributo de una buena autora, ¿no? Por algo es como es. Y aquí y hay mucho simbolismo, pero acá se está retratando otra realidad, una realidad de abuso. Ese niño fue abusado en estar viendo asuntos sexuales de los cuales no estaba preparado. Y por eso es que él describe tan fantasiosamente lo que ve, porque desde la criaturita ella ve todo simbólico, todo es simbólico, y él sabe que no está bien. Hice cosas malas, vi cosas malas. ¿Y qué es poner a un joven a tener una experiencia? Yo hasta dudo que no haya sido incestuosa, porque hice cosas malas, él mismo las califica, hice cosas malas, vi cosas malas, y narrado desde el niño. Para mí, porque tuve que ver que era varón a la mitad del cuento. Yo pensaba que era niño. Ajá, pero al principio estaba dudosa si era niña o era niño. Y a mí sí me dejó un mal sabor no como cuento, sino como experiencia. Aquí hay una denuncia de cómo se siente el niño confundido cuando está viendo asuntos sexuales de los cuales no está preparado. Así que bueno, me encantaron, pero no fue fácil la lectura, no fue fácil. Gracias. Sí, ambos relatos no son fáciles. A mí también tuve que leerlo varias veces, no una vez, varias veces. Y quería agregar algo a ese abuso que sufre el niño. Y desde el punto de vista del niño, él trató de darle una explicación. Y esas son las cosas en las cuales hay que tener mucho cuidado. Pero lo más maravilloso es como dentro de esa maravillosa trama, o de esa difícil trama, para decirlo desde el niño, el paisaje aparece inalterable. Y por eso uno se pierde, o sea que uno comienza a leerlo, y entonces no sabes si perderte en lo maravilloso, las maravillosas explicaciones como esta, tumbada en la hierba, Kate come fresas salvajes, o sea, era una paz, una alegría. La otra, cuando se van moviendo, pues se sienta y se come unos pepinillos de la caja. Entonces tú dices, ¿aquí está pasando algo malo o no está pasando algo malo? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? En esa quietud, pues, además en los paisajes, que indudablemente es las tierras bajas de algún lugar del país de ella, hay... En ambos hay la descripción, que eso se ve mucho en los países alemanes, austríacos, etcétera, las cruces de Cristo, y las describe. Entonces yo las quiero vincular a lo que la compañera acaba de decir, que era como si Cristo inerte está mirando todo eso y nadie le pone una clasificación al asunto. O sea, quisiera como rescatar eso, como de repente nosotros como sociedad, como sistemas morales, etcétera, pues simplemente estamos como el Cristo de madera, porque todos son Cristos de madera puestos en todas esas villas por todos lados. Siempre me llamó mucho la atención eso. Y de la atención cuando he paseado por esos lugares, y la parte de las polleras en la ventana, además de describir lo que ya las compañeras dijeron, pues el número de faldas y ese gozo, el movimiento, rescatando eso del movimiento, las flores y el paisaje también acompañaba el bailado, la fiesta, pues el movimiento. Y ella señala, por ejemplo, las flores son campanillas con la cabeza inclinada. O sea que ella se muere. O
se mueven, perdón. Las campanillas blancas se marean y susurran una cadencia. O sea, ellas bailaban también al son de las polleras, etc. Entonces, verdaderamente, el entrelazamiento, que indudablemente es una maestría escribir así, el entrelazamiento entre un paisaje totalmente calmo, la melodía, la fiesta, las flores perfectas, la música, etcétera, entrelaza una serie de situaciones de orden afectivo, ética, emocionales, que en realidad nos recuerda y nos hace un llamado a que a veces vemos la vida muy tranquila y por debajo de ese paisaje perfecto hay una serie de situaciones que nuestros niños y nuestros adolescentes no pueden codificar correctamente. Bueno, muy bien, muchas gracias de nuevo. Soy Rafael Candanedo, ahora hablando sobre Herta Miller. Veo como varios niveles. Un nivel es el nivel de descripción, el nivel narrativo, muy fuerte en ambos cuentos. Muy fuerte y al mismo tiempo muy dueña de la situación narrativa. Por supuesto que abajo de esa narración hay un sustrato muy fuerte en ambas historias, que realmente voy a releerlo para entenderlo, porque me quedé en la superficie viendo una narradora muy experta, muy dueña de la situación, muy dueña de los puntos, muy dueña de las comas. Me encantan frases breves, me encanta el uso de los verbos, por ejemplo, un verbo que normalmente uno no usa, el verbo apear, y así una cantidad de verbos que ella utiliza que en realidad tienen un gran significado, pero que al mismo tiempo son visibles. Son verbos que uno ve la acción inmediatamente. Todos los verbos son acción, pero hay verbos que usted inmediatamente ve la acción allí. Son verbos, vamos a decir, bien seleccionados, bien fuertes. Cada palabra allí está muy bien seleccionada para significar. Me gusta eso también, frases breves. Muchas veces personas que comienzan a escribir se enredan en la frase larga, ¿no? Con muchos complementos y bueno, queda la coma perdida, etcétera. En este caso no todas son, es casi para mí una escuela de escritura, cómo ella lo va haciendo, en cuanto a la puntuación, en cuanto a la descripción, en cuanto a la narración. El contenido para mí de verdad que es mucho más complejo. Por supuesto que yo veo varias dimensiones. En el caso de Ventana, hay varios niveles de lectura, como si estuvieran superpuestos varios escenarios que uno lo va viendo allí, y por supuesto que tiene muchísima significación, mucho simbolismo cuando vamos viendo cómo se va vistiendo, ¿no? Y después de vistiendo, ¿no? Y bueno, todo lo que es posible ver por la ventana. Recuerdo a Hitchcock en una película justamente que todo ocurre desde una ventana. Eso cuando comencé a leer, oye, ven acá, aquí. Claro, por supuesto que hay algo que es importante en ambos cuentos, y es que la narración es muy limpia, hay una gran quietud, hay una gran ambientación, quizás como Chu es también muy cinematográfico, pero detrás de eso allí se esconde, no digo se esconde, no es el verbo, ¿no? Pero sí subyace un problema grande allí, en el subtexto. Y confieso que voy a releerlo porque quiero ver qué hay más allí. Creo que mis colegas de alguna manera lo han planteado, pero creo que hay cosas aquí que de repente el psicoanálisis, la psiquiatría, otras disciplinas nos pueden ayudar a entender qué es lo que ella quiere significar allí. No es gratuito lo que ella está planteando. En el caso de, Peras Podridas, creo que es lo mismo que estoy hablando, el nombre ya
a pesar de que todo es tan peras podridas, sale al final, porque todo es de una paz, una quietud, una descripción de la naturaleza, del mismo viaje, cómo se moviliza todo. Sin embargo, hay problema allí. Creo que Ixel de alguna manera lo mencionó también Madi, Eneida, lo que está allí latente en ese relato de Herta Miller. Así que yo hasta allí lo planteo, incluso con esto termino. La descripción a veces me pareció tan abundante, me pareció tan, esta mujer tan dueña de la situación descriptiva, que por veces hasta me chocó, ¿no? Porque en mi manera de, o sea, lo que me gusta más Chuez, porque en Chuez hay una integración de argumentación, de descripción, de narración, de diálogos, incluso los mismos personajes. Acá es otro estilo, bien diferente, sin embargo, sí es una narración, o sea, preciosa, una descripción y narración preciosa como lo plantea Herta Miller. Lo que pasa, Rafael, que tal vez ese relato que está por detrás y que a nosotros nos pusimos a tratar de decodificarlo, buscando estas raíces que tú acabas de decir del psicoanálisis, etcétera, esa trama, que fue lo que traté de expresar, pero ahora lo dijiste tú más claramente, te evade lo que verdaderamente está por detrás. Entonces es como si te enramaran todos estos movimientos enormes de las plantas, las flores, etcétera, pero es una denuncia que la autora está haciendo de hechos podridos y dañados por detrás de eso, pero igual que como ella los tuvo que vivir, si es que ella los vivió, pero o que los vivió otra persona bajo su contacto, está tapando. Por eso yo traté de decir, pero fui menos abierta para decirlo como estás analizando tú, que esa quietud, ese verde, ese movimiento, esa alegría, esas 9 faldas, etcétera, etcétera, en nuestra sociedad, que fue lo que yo terminé diciendo, pero voy a aprovechar tus palabras para aclararlo más, sí. Es una denuncia, porque eso es lo que hacemos. Usted llega al lugar donde suceden estas situaciones a nivel de la familia, las escuelas, el mundo, las playas, etcétera, y entonces cuando usted acuerda la trama que verdaderamente es la razón por la cual estamos trabajando ahí, se perdió. Y igual que en el otro relato, la sociedad te enmarca en un esquema, y entonces la persona queda callada y como si nada hubiera pasado. Muy interesante, la verdad, escuchándolas y escuchando a Rafael también, comparto varios de sus puntos. En La Ventana vi muchísima descripción, pero me gustó la descripción porque fue también al mismo tiempo muy metafórica. Partes como: mi falda es matinal y se alza como la niebla, las manos de Tony arden sobre mi vientre, mis rodillas se alejan nadando una a la otra, se alejan hasta una distancia igual al largo de mis piernas. Y la parte en la que dice: cierro los ojos y bailo con Tony, mi falda de seda gris a la orilla del pueblo detrás del molino, tras el último destello de luz blanca de la bombilla bajo el puente hueco. Y más adelante dice: el puente gira en torno a mis manos y mi lengua gira en la boca de Tony, como describiendo un lugar o describiendo una escena. Entonces es ahí donde en medio de esa imagen que uno se crea, ese pueblo y lo descriptivo de su mensaje, termina también convirtiéndose en algo metafórico. Entonces surge la pregunta entre si lo que describes es el lugar en donde te encuentras o si describes la situación. Entonces esa parte bastante ambivalente al mismo tiempo, que le da un mismo sentido a cada cosa, me gustó bastante. Creo que eso es lo que rescato quizás de La Ventana. Pero en Peras Podridas, que también me gustó muchísimo,
pero no tanto por la escena, que también me dejó cierta incertidumbre, porque al principio la pregunta es, o sea, es tu tía, sí, pero la tía puede ser tanto la hermana de tu mamá o la hermana de tu papá. Y te deja así como que pensando, ¿será? ¿Será? Y entonces a mí me creó una angustia. Yo quería saber quién era. No me estás describiendo una escena de incesto, ¿verdad? Esa era mi pregunta. Así que yo quería llegar al final para ver qué era lo que estaba pasando, porque ¿quién era Kate, por ejemplo? ¿Era tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima? ¿Quién era? Pero poco a poco te va explicando, porque primero te describe el lugar, que también termina siendo un pueblo, al igual que la otra, que no hace falta decir en el primer cuento que era un pueblo, porque ya incluso la indumentaria que utiliza ya te da como que ese aire pueblerino, ¿no? Entonces, en el segundo sí es más explícito en explicar el lugar donde se encuentra, porque creo que más de 2 veces recoge la palabra pueblo y describe también todo el escenario. Pero hubo una parte que sí me gustó muchísimo, que fue la parte en donde empieza a hablar Kate con el niño, y él le pregunta si ella es mujer. Y ella le contesta que para ser mujer tiene que tener marido. Y entonces me causa mucha gracia, porque luego le pregunta, ¿y tu mamá? Ella no tiene marido. Entonces, Pero tiene hijos. pero dice, sí, pero tiene hijos. Y luego le pregunta, ¿y qué pasó? Y ella, así dentro de su inocencia también, me quiere, no me quiere, se murió, me quiere, no me quiere. O sea, es una forma muy suave como de presentar un escenario tétrico, ¿no? Como que ya diciendo que ella aceptó lo que sea. Para ella, lo que estaba pasando entre su mamá y su tío, era el papá, en este caso el niño, es algo que para ella no tenía ninguna importancia, ¿no? Porque ya a lo mejor de todo lo que pasó en la vida y con la pérdida de su papá, como que el resto de cosas no le importaba. Y quizás eso también pudo ayudar un poco al niño a percibir que esa situación no debía prestarle mayor importancia. Por eso es que al final, cuando la mamá le pregunta qué pasó, él le miente a la mamá, porque sí vio lo que pasó, pero le dice, no, el papá estuvo sobre el heno y la tía en su cuarto. Y entonces fue una forma bastante fuerte, y lo curioso cómo culminan, ¿no? Con los mismos jadeos y gemidos, pero ahora con la mamá. Exactamente. Sí, bueno, yo coincido también con Rafael. Yo tuve que leerlo varias veces y al final confieso que quedé con esa sensación de que hay algo más, que uno tiene que volverlo a leer para tratar de entenderlo, porque es muy narrativa la autora, descriptiva, usa muchos verbos, como dijo Rafael, pero sin embargo, y pensé que tenía como la técnica esta de Almodóvar, que te lleva a un espacio y luego te retrae para que tú vuelvas a pensar, vuelvas a releer. Almodóvar siempre empieza las películas del final hacia el principio, me pareció algo así. Pero el mensaje sí está ahí, subyace sobre los abusos hacia el infante, y en la otra, pues, que ya entonces sí dice, definitivamente eran peras podridas al final. Muy descriptiva, todo esto, por ejemplo, lo de los cristos, también se usaba mucho antes esa frase de frente al Cristo, que era testigo mudo siempre. Entonces, pero sí confieso de que necesito volverlo a leer para entender lo que hay trasfondo de lo que piensa la autora realmente. Bueno, para concluir, a mí me gustaría que cada uno pusiera una breve conclusión, pusiera sobre la mesa una breve conclusión de 30 segundos o de 1 minuto. Y bueno, yo quiero decir que me llama mucho la atención
el hecho de que cada uno de los cuentos que hemos analizado, los títulos son títulos muy breves, muy directos. En el caso de Chués hay uno que es indefinido, título indefinido desaparecido. Bueno, puede ser cualquier desaparecido, aunque en la realidad se trata de uno, solo que es el de la historia esa. Y en el otro cuento es La Mecedora, es artículo definido. Igual ocurre con Ertan Müller. Uno es la ventana, es definido, es esa ventana. Y en el otro caso es Peras Podridas, que es indefinido. Peras podridas, varias y problemón que hay allí, ¿no? Y varios problemas. Y en este caso lo pone pues en plural. O sea, como el título también es algo magistral, muchas veces no le prestamos mucha atención, pero para el autor tiene que ver con toda su cosmovisión, con todo su relato. Por ejemplo, en el caso de Peras Podridas, al final es que aparece, ¿no? Pudo no haber aparecido, pero ya sabemos que por todo el contexto es, y creo que La Ventana nunca aparece esa palabra, ¿no? O si de repente sí aparece en el cuerpo del texto. Y en el caso de Desaparecido, y bueno, La Mecedora se aparece varias veces, tanto en la época del cuando no era difunto como después que es difunto, ¿no? Ahí está La Mecedora, ¿no? Siempre. Así que brevemente, con eso concluimos. Adelante. Gracias. Bueno, sin lugar a dudas que son 4 cuentos con mucho contenido. O sea, nos dejan realmente analizando. Y sí, nos transmiten información. Los 2 primeros de Chués, realidades históricas de nosotros. Y en los casos de Müller, situaciones presentes en todas las sociedades, ¿no? Que pues interesante analizarlas y leer ese trasfondo. Sí se ve el trasfondo, la combinación, o sea, la habilidad de la autora de combinar ese panorama, esa belleza del paisaje, tanto en La Ventana como en Peras Podridas, dentro del cual converge o subsiste o subyace el tema de trasfondo, en este caso, pues, de problemas que deben ser analizados. Y sí, no lo vi desde ese punto de vista de la denuncia, pero interesante, y sí, definitivamente que la autora está narrando situaciones que vale la pena o que se deben analizar, porque, por ejemplo, ese niño sometido a esa información, a la edad, no sabemos la edad que tiene, pero es un niño, evidentemente que le crea una situación psicológica que le perturba de por vida y que pues debe ser después atendido. Entonces, interesantísimo. Y sí voy a leer nuevamente yo Peras Podridas. Sí, bueno. Son de verdad que cuatro cuentos. El tema, lo que yo veo de los 4 de similitudes es que siempre son niños, adolescentes los que están involucrados y desde su perspectiva. Ahí nos permite a nosotros ver el mundo interno de todos estos niños para poder entender cómo ellos están experimentando esas realidades. Como bien aquí hemos dicho, se habla de denuncia. Y sí llegó un momento en el caso de Müller en que había tanto detalle, ahí sí coincido con otro comentario, que yo tenía que como que tomar y escarbar, por eso que yo no me centré en el ambiente, porque yo estaba viendo algo y mi olfato me decía, quiero saber lo que está pasando, quiero descodificar, y todavía falta mucho, apenas se pudo descodificar ciertas frases para ver lo que la autora nos estaba plasmando, la realidad que nos estaba plasmando. En el caso de nuestro panameño, Chué, nos permitió recordar lo que vivimos, en la edad que tuvimos en el 80, 84, ese periodo de dictadura, que nosotros vivimos con la dictadura. Sabíamos que, por ahí escuché una vez un término, somos hijos de los del 66, yo soy del 66, 68, somos hijos de la dictadura, o sea, somos hijos de la revolución, por ahí dicen. Así que nosotros vivimos eso. Pero como buen niño sabíamos que algo estaba raro, pero vivíamos con eso. Y después el tema de La Mecedora es ver toda la experiencia de un adolescente, su despertar sexual. Sí, yo ahí sí no entré a
juzgarlo, simplemente me interesó ver cómo el autor estaba narrando la situación. Y ahí vi también mucha parte sensorial. Eso de la brillantez de la tez de la señora Caroline, eso es me queda también en la mente. O sea que varios de los términos que aquí están van a quedar conmigo. Así que eso es importante. Y muchas gracias. Pues definitivamente yo me quedo con la denuncia, como expresé hace poco, esa denuncia dual, vamos a llamarla más que nada dual, porque es inconcordante con la belleza de esa naturaleza de fondo y la tamaña denuncia de las peras pues podridas. Y de repente es un cuestionamiento social lo que estamos viendo, porque la denuncia social casi siempre es revolucionaria, o sea, es abierta. En cambio aquí hay una denuncia muy tácita, que la compañera acaba de señalarlo. Quienes vivimos la dictadura en Panamá no la vivimos como una dictadura, no sabíamos si era una revolución, si era un cambio social, y todavía no está claro en nuestro libro de historia para poder transmitírselo a los estudiantes. Pero me voy a quedar con una de las frases de La Ventana, porque creo que la denuncia que hay aquí en la figura esa del Cristo que el compañero acaba de decirlo, ese Cristo mudo, pero que llena todas nuestras iglesias, nuestros cuerpos, y hay Cristo por todos lados. Y lo voy a leer textual. A la salida del pueblo se yergue una cruz. Jesús está colgado al borde del camino. Jesús lanza una mirada ausente al campo de remolachas a través de una ventana de sus duelos destrozados. Entonces es una denuncia clara, pero es que entre más uno lo lee, y ahora que lo hemos analizado todos, nos damos cuenta del arte que hay detrás de estos documentos para hacer denuncias que queden inmortalizadas y que queden claras para nuestros hijos, a ver si por fin algún día tenemos una patria más clara. Sí, bueno, yo igual lo veo desde el punto de vista de como lo ven ustedes. También veo como Chuez, por ejemplo, cuenta la historia desde este punto de vista, desde este cuento, y me llamó también la atención lo que dijo Rafael hace un rato que estábamos hablando, cuando hizo lo de la gastronomía dentro de la novela. Este es un cuento, como hemos hablado aquí, este es un cuento que básicamente se puede utilizar en un aula de clase para ver la historia desde esa perspectiva. Y de la otra autora, de la autora Müller, lo que sí veo también es la denuncia que subyace en los dos cuentos de ella, y la narrativa rica que tiene, ¿no? Y que nos invita nuevamente a ver el cuento y a leerlo nuevamente. Y muchas gracias. Gracias, Octavio. Yo quisiera terminar con el cuento de Chuez, La Mecedora, porque pese a que es panameño, la frase que más repite el cuento es: dos cosas solamente quiero en el mundo, tú y mi tierra lejana, mi Jamaica. Jamaica que ha estado presente mucho en la cultura panameña, desde la música hasta la gastronomía, y qué magistral Chuez en rescatar parte de esa herencia antillana, en particular de Jamaica, en la cultura panameña, que se ve en el Pacífico tanto como si estuviéramos en el Caribe, porque la ciudad de Panamá tiene ese aire caribeño que nos da esa falsa percepción de que tenemos al frente a Santo Domingo o a Martinica, estas Antillas, pero en realidad estamos en el Pacífico, tiramos más hacia Chile, Perú y Ecuador que hacia, geográficamente, ¿no? Si vamos en esa dirección, pero culturalmente estamos más en el Caribe. Entonces, me encantó eso.